Hola, bienvenidos comunidad cristiana, bienvenidos amigos de otras congregaciones, bienvenidos amigos que están viendo este video. La verdad es un placer estar con ustedes nuevamente. No sé si para ustedes es un placer, para mí sí. Les di 2 fines de semana de descanso. En el primer fin de semana estuvo con nosotros la pastora Silvia y el fin de semana pasado estuvo nuestro pastor Omar. Ellos son los pastores generales de Comunidad Cristiana, son nuestros pastores. Era importante para nosotros tenerlos, que ellos puedan compartir, aunque sea a través de este medio, con Comunidad Cristiana Central. Aparte, no solamente ellos son los pastores generales, sino que ellos son los fundadores de la congregación en la cual estamos nosotros hoy en día. Así que más que invitados, ellos son los dueños de casa. Fue muy interesante lo que ellos compartieron con nosotros. Fue de mucho provecho, la verdad que escuchar de personas de fe cómo ellos obraron y por qué quedaron en esa galería de los famosos fue impresionante. Con muchos principios obviamente que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Y esa es la idea de este tiempo de reflexión, este tiempo que vendría a ser el mensaje de la reunión del domingo, que por motivos que ya sabemos, lo estamos haciendo de esta forma. Pero bueno, quiero comenzar y primero te quiero pedir encarecidamente que tengas una actitud sabia, una actitud inteligente y dejes de lado todo lo que te pueda llegar a distraer y podamos concentrar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en lo que vamos a reflexionar hoy. Eliminar distracciones es clave. ¿Por qué? Porque si te distraes en algo sin importancia, podés perderte algo importante que pueda significar un cambio rotundo en tu vida. Son 25-30 minutos, no va a ser más de eso, así que no te preocupes, pero van a ser los mejores 25-30 minutos invertidos este día domingo. Quizás para algunos de ustedes los mejores invertidos en la semana, no sé, pero seamos intencionales, seamos inteligentes, seamos sabios y aprovechemos estos 25 minutos para descubrir qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Y como te digo siempre, no le pongas otro nombre a esta reflexión que el tuyo. Este mensaje es para vos. Arrancamos. Puse como título cuarentena a esta reflexión. Y fue a propósito porque yo sé que es una palabra que hoy conmueve mucho. De hecho, lo estamos viviendo. No quiero hablar de esta cuarentena, porque la estamos viviendo vos y yo en carne propia. Nadie nos está contando lo que es esta cuarentena. Pero te quiero hablar de otra cuarentena tan real como esta, pero un par de añitos antes que nosotros, de la cual quiero que saquemos algunos principios, porque el Dios que intervino durante esa cuarentena es el mismo que nos está acompañando durante esta cuarentena, ¿sí? Quiero que busques en tu Biblia el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 12. Te vuelvo a repetir, Primera de Samuel, puse la cámara. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 50 en la versión NTV. Si pensaste, son muchos versículos, que yo sé que varios de ustedes lo pensaron, pasa rápido, pero es tan claro el mensaje y tiene tanto para aprender que lo voy a leer directamente de la palabra, ¿sí? Así que Primera de Samuel, capítulo 17, versículos desde el 12 en adelante, hasta el 50 voy a leer, o sea, vamos a leer. De todas formas te lo van a proyectar ahí también en la pantalla. Dice, ahora bien, David, desde el versículo 12, ahora bien, David era un hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos, sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Versículo 16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán.
averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Y vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, le oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Versículo 32. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con los leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y les entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Es una historia
interesantísima. Es una historia que realmente sucedió. De hecho, la podemos corroborar en el libro de historia, incluso aparte de la Biblia. David derrota a Goliat. David pasó a ser de un completo desconocido a un personaje público y famoso. Pero no me quiero centrar en esto, me quiero centrar en la cuarentena. Le puse cuarentena al título de esta reflexión muy a propósito, y tiene que ver con estos 40 días que dice el relato que este gigante estuvo burlándose y desafiando al pueblo de Israel, al ejército del pueblo de Israel. Noten que ahí había una rutina, más o menos era lo siguiente, o sea, el ejército de Israel se preparaba y marchaba hacia el campo de batalla con gritos de guerra. Que yo me lo imagino más o menos como las películas de guerra que vemos en la Edad Media, salen todos gritando, golpeando sus escudos, eufóricos, llegan al campo de batalla y están los dos ejércitos frente a frente. Todo hasta ahí viene normal, hasta que cada día salía el gigante en medio del ejército de los filisteos, y dice que acá el ejército de Israel, los soldados del ejército de Israel, huían espantados. Fíjense que decían, los comentarios entre ellos eran: uy, mirá el gigante, ¿vieron al gigante? Se sentaron en el gigante. Y en medio de todo esto, que esto sucedió, vuelvo a decir, 40 días, este gigante estuvo burlándose y desafiando al ejército de Israel. Y el desafío era: peleemos uno contra uno, que venga uno de ustedes que pelee contra mí. Eso está en los versículos anteriores a lo que yo les acabo de leer. Y les decía, resolvamos esto uno contra uno. Que uno se enfrente a mí y el perdedor, el pueblo del perdedor será esclavo del que ganó. Y nadie se animaba a enfrentar al gigante y volvían, y el otro día lo mismo, se levantaban, marchaban hacia el campo de batalla con gritos de guerra, golpeaban sus escudos, y salía el gigante y los soldados israelitas se asustaban y huían. Y así, estuvieron 40 días, totalmente paralizados. Hasta que aparece un personaje, un muchacho, un pibe decimos acá, que no era ni siquiera soldado, no tenía preparación militar. De hecho, era joven, era el más chico de sus hermanos y se encargaba de ayudar a su papá con las ovejas. Las cuidaban en el campo. Días de soledad, días de... eran las ovejas, él, las estrellas y su Dios. Noten que si hay alguien que conocía a Dios en ese tiempo era David. Y David sintió celo enseguida de la provocación de este gigante. Él nunca miró la altura, la contextura de este gigante como un obstáculo. Lo ofendió, lo ofuscó, se enojó mucho por el atrevimiento de este gigante de desafiar al pueblo de Dios, a Dios mismo. De hecho, en una parte le dice: el Dios que vos has desafiado, lo increpa David a este gigante. Pero pasan una serie de cosas y yo quiero que saquemos algunas cosas básicas que van a ser edificantes para nuestra vida. Para quienes somos cristianos nos vamos a afirmar aún más. Para quienes están pasando algunos procesos muy particulares, Dios te está diciendo hoy: enfrenta a tu gigante. ¿Cómo? Ya vamos a ir. Y para quien no conoce de Cristo, te quiero decir que estás esperando. Poné tu vida a nombre de Cristo, entregate a Él. Él es el más interesado en que en tener una relación personal con vos. Él te ama así como sos, así como estás, pero te ama tanto que no te quiere dejar así como sos, como estás, sino que te quiere mejorar. Quiere sacar el verdadero ser que tenés, que sos vos, ¿sí? Pero así como estás, Él te recibe con los brazos abiertos, y nosotros también. Continúo con la reflexión. David tuvo que pasar varios procesos antes de enfrentarse con el gigante, pero pasó varios procesos antes de llegar a ese lugar. Él cuenta ahí en su charla con Saúl sus experiencias en la soledad del campo cuidando las ovejas de su padre. Él arriesgaba su vida por las ovejas que le tocaba cuidar. De hecho, en esa soledad, él tuvo que pelear con osos y leones, no con un perrito, no, con osos y leones, animales salvajes, para rescatar a las ovejas que estos animales le arrebataban. Y él dice, es más, si estos animales me atacaban, yo los agarraba de la quijada y los mataba a golpes.
Y quizás en el momento para él no tenía mucho sentido, él no sabía en ese momento que se iba a enfrentar a un gigante más adelante. Él no tenía una fecha estipulada, no pasaba por su cabeza que en algún momento iba a enfrentar a un gigante. De hecho, él va a ese campo de batalla por mandado de su papá. Él no estaba en el ejército, pero su papá lo manda porque quería saber cómo estaban sus hermanos. Sin embargo, todo ese proceso, en la soledad, defendiendo las ovejas de su papá, lo llevaron a estar listo para enfrentar a ese gigante. Noten que en el proceso tuvo varias interacciones con soldados, tuvo que pasar por el enojo de su hermano mayor. Después fue tan determinado que iba charlando y que llegó a estar delante del rey. No de cualquiera, del mismísimo rey, de Saúl. Saúl lo manda a llamar porque le llega el comentario de que había una persona que estaba preguntando por el filisteo, por la recompensa. Lo manda a llamar. Y todos hubiésemos esperado que si Saúl lo mandaba a llamar, le iba a decir, bueno, buenísimo que te animaste a pelear, porque durante 40 días nadie se animó a enfrentar a ese gigante. ¿Qué hizo Saúl? Todo lo contrario. Lo menospreció. Acaba de entrar David delante de su presencia y Saúl le dice, nah, no seas ridículo, vos, porque encima David entra y le dice, no se preocupe Saúl por el filisteo, yo me hago cargo. Saúl lo menosprecia, no, sos un muchacho, no seas ridículo, no tenés chance. Este tipo al que querés enfrentar, Goliat, es un tipo, aparte de su contextura física, es un guerrero, o sea, lleva años de experiencia manejando armas, sabe cómo moverse con armadura, ha matado gente, etc. Y ahí fue donde David le cuenta las experiencias en el campo, y como vio Saúl que no podía convencerlo de lo contrario, ahora le sugiere una solución. Toma mi armadura, que debe haber sido la mejor armadura disponible en Israel, se los comentaba en la reflexión el miércoles para la reunión de oración. Y se la pone. Yo creo que más que nada por respeto David aceptó la armadura de Saúl. Y yo creo que la motivación de Saúl no era que darle más posibilidades de ganar, sino que la motivación de Saúl fue que no durara tan poco en el combate. Pero eso es una suposición mía, no tiene nada que ver con el relato bíblico. Pero le pasa su armadura, David se la pone y ve que no se puede mover prácticamente. Dice que prueba unos pasos y no estaba cómodo porque él no estaba acostumbrado a utilizar ese tipo de vestimenta. Eran vestimentas pesadas, toscas. Se lo sacó y fue con lo que tenía, con lo que él sabía manejar, con lo que por años había usado para defender a sus ovejas. Así que se fue, eligió las piedritas, todos sabemos la historia. Pero me gusta la actitud de David, porque en ningún momento lo toma personal. ¿En qué sentido? Sos vos contra mí. Sino que él reconoce que al que ha ofendido primeramente este gigante es a Dios. Y siempre lo pone a Dios antes que él. Fíjense que la primera que se plantea es ¿por qué le permiten a este gigante desafiar así al pueblo de Israel, al pueblo del Dios viviente? ¿Entendés? Enseguida a Dios como referencia. Después este pagano se atreve. ¿Cómo se atreve? Y va y le dice a Saúl, y después tiene una interacción con el gigante cuando logra pasar el filtro de los soldados, el filtro del hermano mayor, el filtro del rey. Definitivamente recién ahí llega a enfrentarse al gigante. Y noten que en el relato el gigante va caminando con su escudero y lo ve a David al otro lado del valle, eligiendo unas piedritas para su onda y el palo que tenía David como pastor. Eran las herramientas que él usaba siempre. Y dice que va al encuentro y David también. David no se achica, no es que le busca ver para dónde, no, va caminando derecho al gigante. Y el gigante, un boconazo, quiere provocarle miedo y se hace el ofendido. Y le dice, yo soy un perro para que me vengas a golpear con un palo. Seguido de eso le quiere meter miedo. Te voy a hacer de goma, te voy a partir en 10.000 pedacitos, le dice, y tu carne se la van a comer los animales del campo. Y de acá viene el retruco de David. Ah, sí, mira, vos venís con espada, venís bien equipadito, tenés toda la espada, la mejor espada, grandita, sí, grandecita la espada. Armado, protegido, con mucha fuerza. Es más, debe haber sido intimidante ver a semejante persona así, sabiendo con los antecedentes que tenía de ser un hombre de guerra con experiencia, ha matado gente y todo, enojado.
viene el gigante, yo me lo imagino bastante intimidante. Si te da temor cuando de repente te toca cruzarte con una persona grande, imagínate con esas características. Pero David no se achica. David le dice, vos venís así, pero yo vengo en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. Él ganará la batalla. Pero yo te voy a matar, le dice. Y no solamente que te voy a matar, sino que te voy a cortar la cabeza y la carne de todos tus hombres va a ser alimento para los animales del campo. ¡Pah! ¿Qué pasa después? Goliat se empieza a acercar para atacarlo y David corre, pero no corre huyendo, corre hacia el gigante. Y mientras corre, agarra su piedra y la pone en la onda, le da un ondazo y le pone la piedra en la frente. Chao gigante, cayó al suelo de cara al piso, no se cayó para atrás como muchas veces lo representan, sino que dice que se tambalea y cae de cara al piso. David, lejos de quedarse con eso, va y termina la tarea. Con la misma espada de Goliat, que no me acuerdo qué medida tenía, pero era grande, la espada de un gigante, agarra, lo mata y le corta la cabeza. Recién ahí el pueblo de Israel, el ejército de Israel, toma confianza, toma coraje y va y ataca al ejército de los filisteos y los destroza. ¿Qué pasa? Cuando desapareció el gigante, el pueblo de Israel no tenía, el ejército de Israel, no tenía problemas de enfrentar al ejército filisteo. Lo que lo tenía paralizado era el miedo que infundía este gigante. Cuando desapareció el que infundía ese miedo, listo, vamos. Pero se tuvo que levantar uno que no estuvo los 40 días escuchando lo que el gigante le decía, que sabía quién era su Dios para derrotar a ese gigante. Esa es la historia. Voy a dejar este celular acá. Esa es la historia de esa cuarentena. 40 días escuchando a una cosa monstruosa burlarse de vos. Burlándose del ejército de Israel. Sin que nadie hiciera nada. David, sin escuchar, accionó enseguida. Hay varias cosas que quiero primero que tengamos en cuenta según este relato. Primero, podemos haber pasado o estar pasando tiempos de soledad como David, pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, si nuestros ojos y nuestra mirada está enfocada en Dios, lo que estemos pasando, quédate tranquilo, Dios está en control, te está preparando para el momento en el que tengas que enfrentar a tu gigante. Porque déjame decirte que más tarde o temprano vas a tener que enfrentar a tu gigante. Entonces este tiempo tomalo de preparación. Sé intencional, prepárate, busca al Señor, conócele. Otra cosa que quiero que tengas en claro es que no tenés que permitirte una cuarentena escuchando al gigante burlándose de vos. Se corta enseguida, como hizo David. David lo escuchó el primer día y dijo, sí, ¿y este quién es? Está bien, es grande, todo lo que vos quieras, pero yo vengo en nombre de Dios, yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Si vos te quedas mirando solamente al gigante, el gigante es obviamente gigante. ¿Qué es lo que le pasaba a los soldados de Israel? ¿Viste el gigante? Sí, qué grande el gigante. Qué gigante el gigante, ¿eh? Y se quedaban ahí, asustados. Y hablaban de la recompensa que ofrecía el rey Saúl, que era una recompensa importante, porque casarse con la hija del rey te hacía parte de la realeza, te solucionaba la vida, y aparte encima quedabas eximido de pagar impuestos, lo cual nos vendría bien a muchos de nosotros en este tiempo. Pero era una recompensa importante, porque necesitaban motivar que alguien se animara a enfrentar, aunque sea por la recompensa. David lo hizo en primera instancia, si bien preguntó por la recompensa, siempre fue en el nombre de Dios. Siempre fue en el nombre de Dios que conoció en la soledad del campo cuidando las ovejas de su padre. Si no permitas, no te sientes, porque encima muchos hacemos lo que hizo el ejército de Israel. Prácticamente le faltaba ponerse en una butaca y sentarse a escuchar las burlas de este gigante y tomar apuntes. Y ya se las deben haber sabido de memoria. No le prestes atención al gigante. Mira a Dios, avanza, que Él ya te capacitó para derrotar a ese gigante. ¿Me entendés? No le des tiempo, no puedes pasar 40 días escuchándolo como se burla de vos.
Si pasás 40 días o más escuchando a este gigante, cómo se burla de vos y cómo te tiene paralizado, déjame decirte que estás en ese lugar por tu culpa. No por la culpa ni del gigante, ni del diablo, ni de Dios. Es tu culpa porque solamente tenés que tomar la decisión de avanzar. No le prestes atención al gigante, primera decisión. Mirá al cielo, mirá a Dios. Recordá de dónde te sacó, todo lo que ha hecho con vos y todo eso que ha hecho que sirva para aumentar tu fe y avanzar. Hay una estrategia que usa el enemigo siempre y siempre gobernó a través del miedo. Y no solamente a través del miedo, sino a través de la ignorancia también, producto del miedo. Porque lo que quiere evitar el enemigo es que vos sepas el poder que tenés en Dios. Fíjense que en una parte de la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo no quiero que nos pase esto. Nosotros conocemos y que debemos conocer cada vez más a Dios. Y eso es nuestro poder. Porque eso es lo que nos da la fortaleza para decidir lo correcto y no prestarle atención a un gigante boconazo que se la pasa llenándote la cabeza de estupideces. Te vuelvo a decir, la estrategia más vieja que ha usado Satanás es ponerte la tentación delante de vos, sabiendo que después él dice, no, si yo puse la tentación nada más, el que decidió fuiste vos. Y tiene razón. Así que ese es otro punto importante. Lo otro es Dios pelea la batalla. Dios pelea tu batalla y Él ya te capacitó. Si Él te está llamando para algo en este momento, Él ya puso las capacidades en vos para llevarlo adelante. Otra cosa es, no te compares con otros. Lo hablábamos el miércoles. David no se comparó con nadie. David no usó un método convencional para derrotar al gigante. David usó lo que tenía, lo que él era. Que él era pastor, él cuidaba ovejas y defendía con un palo y con una honda las ovejas de su padre. Con eso que tenía, enfrentó al gigante y derrotó al gigante. Y obtuvo la victoria no solo para él, sino para todo un pueblo. Que podemos pensar también que hay un pueblo esperando que nos decidamos a enfrentar a ese gigante para poder avanzar. Entonces, toma la decisión. No te quedes cómodo escuchando al gigante. Te faltan a veces los pochoclos para comer mientras el gigante te llena la cabeza. ¿Qué estás prestando atención? ¿A qué le prestas tu atención? Y ya para ir redondeando, porque podríamos sacar muchas cosas de esta historia, quiero decirte que no te dejes gobernar por el miedo. El miedo en sí es un gigante enorme que paraliza, te desenfoca, es un mal consejero porque decidir en función del miedo te hace decidir cualquier estupidez. Yo sé que es una palabra fuerte, pero decidimos cualquier estupidez por el miedo. Entonces no prestes atención al miedo. Hablábamos con Vale hace unos días, venimos hablando de toda esta situación de la cuarentena que estamos viviendo ahora y de cómo los medios de comunicación ayudan, no vamos a discutir si intencionalmente o no, pero ayudan a provocar miedo. Leemos titulares que son tristes, muy tristes, y con esto no quiero desmerecer la tristeza de la situación que estamos pasando, pero un ejemplo claro, en un diario en internet, el titular era "Murió nena, creo que 5 o 6 años, por COVID-19". Vos decís, pucha, si te quedás con eso te empieza a agarrar miedo, pero lees el desarrollo de la noticia y lamentablemente la nena tenía fibrosis quística y varias otras cosas más. Pero, no sé si me entendés la idea, si te quedás con el titular, te empezás a llenar de temor y de miedo. Si lees el desarrollo de la noticia, te va a quedar claro cómo son las cosas un poco más en profundidad. Después otro caso de una paciente de 82 años que también falleció y es triste, vuelvo a decir, es una situación triste. Y el titular falleció por COVID-19 y sí tenía el virus, pero resulta que tenía un montón de otras complicaciones. No te quedes con los titulares, porque los titulares están armados para provocar miedo, porque si hay algo que también vende es el miedo. Y si hay algo que es útil para gobernar es a través del miedo. No dejes que el miedo te gobierne. Ese es un gigante que tenés y tenemos que derribar todos los días, especialmente en este tiempo. Y tenemos la capacidad, ¿por qué? Porque miramos a Dios y sabemos que a Él nada se le escapa de control. Quizás no tenemos la respuesta de por qué pasa todo esto, pero a Él nada se le escapa de control. Y en el nombre de Dios vamos a salir de esta, vos y yo. Así que déjame decirte,
que no te preocupes, haz las cosas que tienes que hacer, hacelas bien, hacelas como para el Señor. Lo demás se encarga Él. No tengas miedo, no te dejes gobernar por el miedo. Enfrenta a tu gigante, porque no solamente se trata de vos, hay un pueblo esperando que derrotes ese gigante. No lo postergues más, no pases 40 días como el pueblo, escuchando al gigante boconear. Se me ocurren muchas cosas más para compartir con ustedes, pero lo vamos a dejar para otros mensajes. Así que bueno, ruego a Dios realmente que esta palabra quede en tu corazón, quede en tu mente, que puedas seguir reflexionando en esto, charlando con tu esposa, tu esposo, con tu familia, con tus amigos. Cualquier duda o consulta que tengas respecto a esto, nos escribís por las redes sociales. Si querés entregar tu vida a Cristo y no sabes cómo, allí donde estás, habla con Dios y entregale tu vida. Si aún así no estás seguro, comunícate con nosotros, te queremos ayudar. Nuestra meta y nuestro sueño más grande es que cada vez más personas conozcan de Cristo. Y estamos para eso. Sería un placer para nosotros que te contactes y te podamos acompañar en este proceso de conocer realmente a Dios, de entregar tu vida a Él y de que comiences a vivir esta vida de aventuras. Como cierra la parte previa del video, Jesús quiere ser parte de tu historia. Y en esa historia Jesús te quiere acompañar a derrotar todos los gigantes que se te presenten en la vida. Que Dios te bendiga.